CNI, todo ojo lo verá. Dios te bendiga, bienvenido a este segmento Reflexiones que dan vida a tu canal CNI Guatemala. Mi nombre es Marvin Osorio y es un gusto poder compartir la palabra de Dios contigo este día. El día de hoy vamos a tocar un tema muy hermoso, ¿verdad? Que se llama Dios paga bien, ¿verdad? ¿Por qué pasamos a este tema, verdad? Porque Dios es bueno, es grande, es maravilloso y realmente todo sacrificio, todo esfuerzo que tú hagas para Dios, Dios te lo va a recompensar al 100%. Si hablamos en la palabra de Dios, si hablamos en su obra, si hablamos cualquier otra cosa que hagamos para la obra de Dios, vamos a recibirlo al 100%, ¿verdad? La palabra de Dios dice, ¿verdad? Y abriré las puertas de los cielos y derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde, ¿verdad? La historia del día de hoy se retrata sobre tres jóvenes audaces, tres jóvenes inteligentes, tres jóvenes con capacidades grandes de las cuales solo el mismísimo Dios Supremo pudo haber notado. Y es la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Hace mucho tiempo la palabra de Dios en el libro de Daniel, en su capítulo 3 en adelante, nos habla la historia de estos tres jóvenes, ¿verdad? La palabra de Dios nos muestra de un rey que era muy duro de corazón, el cual era su nombre, el rey Nabucodonosor, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que en aquel tiempo el rey vino y hizo para sí y para su pueblo una estatua de oro, al cual lo habían nombrado como Dios, con D minúscula, ¿verdad? La palabra de Dios dice que él había dado un veredicto en el cual había dicho que todo aquel que habitase su pueblo, que habitase su reino, ¿verdad? Y al escuchar el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio y de todos los instrumentos de música, tenían que hincarse y rendirle tributo a esa estatua de oro. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, de que por el miedo que él ocasionaba a su pueblo, muchas personas, ¿verdad?, lo hacían, ¿verdad? No era tanto por el respeto, por el poder que tuviese ese Dios con D minúscula, ¿verdad?, sino más era el temor que infundía el rey Nabucodonosor a su pueblo, ¿verdad? Pero entre todo ese pueblo, la palabra de Dios muestra a tres jóvenes, ¿verdad? Esta historia tan hermosa que nos puede dar referencia a nosotros, ¿verdad?, los hijos de Dios, porque nosotros realmente somos escogidos de Dios. Y como yo le decía, ¿verdad?, Sadrach, Mesach y Abednego tenían unas cualidades que solo el mismísimo Dios Supremo podía verlas, ¿verdad? Y eso te lo comparto a ti, porque tú puedes notarlo, ¿verdad?, en muchas personas que quizás vayan a tu iglesia, familiares tuyos que son hijos de Dios ya entregados a Él, ¿verdad?, que tienen cualidades muy bonitas, en las cuales son audaces, son inteligentes, son versátiles, ¿verdad? Les gusta participar en la obra de Dios. El pueblo de Dios siempre sobresale en cualquier lado donde anden, ¿verdad? En el trabajo. Yo te quiero contar una anécdota. Yo trabajo en un lugar donde hay mucho comercio, ¿verdad? Y muchas personas en algún momento se han acercado a mí y yo sin decirlo, ¿verdad? No es que no pregone la palabra de Dios, sino que muchas personas sin conocerme a veces me han dicho, oye, ¿tú vas a alguna iglesia? ¿Tú eres cristiano? Y yo les he preguntado, ¿por qué, verdad? Y me dice, es que tu forma de hablar, tu forma de ser es muy distinta. No eres como otras personas, tu forma de atender, tu forma de comunicarte. Y es que así somos, ¿verdad? Los hijos de Dios sobresalen. No por ser mejores que otras personas, sino porque la gracia de Dios viene a tu vida desde el momento en que tú lo aceptas en tu corazón, ¿verdad? Pues esta historia es muy peculiar, ¿verdad? Esta historia se trata de estos tres jóvenes que tenían al Dios Supremo, ¿verdad?, como único y todopoderoso Dios, ¿verdad?, que para ellos no existía nadie más, aunque se les estuviera presentando como el todopoderoso. Ellos sabían en quién confiaban, en quién creían, ¿verdad? El Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios dice que ellos no hicieron caso, que ellos hicieron caso omiso al veredicto de lo que el rey había dicho, ¿verdad? Sabes, a mí me impacta mucho, ¿verdad? Porque ¿qué hubieses hecho tú? Imagínate que estás en un lugar donde no tienes democracia, donde tu palabra no cuenta, donde no sirve de nada venir y
reclamar dichos que te han puesto o reclamar veredictos que tú no quieres cumplir, que te fuercen a hacer lo que tú no quieres hacer. ¿Sabes una cosa? Es muy difícil, ¿verdad? Estar en un lugar donde pudiese parecer una cárcel. Para aquellas personas que han tenido la mala experiencia de estar en una cárcel, privado de su libertad, pueden entender que en una cárcel no tiene voz ni voto, no tienes derecho. Por ende, la situación y el lugar donde estás te hacen obligar a hacer cosas que no quieres. Pero sabes una cosa, Dios donde te ha puesto te ha dado la bendición de ser llamado su hijo. Y por tanto, tú tienes voz y voto delante de Dios, porque Él va delante de ti y Él va a cubrirte. Él va a ir dando la cara por ti en todas las decisiones que tú tomes, en todo lo que tú hagas. Dios va a ir frente a frente. ¿Sabes una cosa? La palabra de Dios nos muestra a estos 3 varones, estas 3 personas que no conocieron el miedo, que no se arrugaron hacia nada, que ellos, aún viendo la situación grande que era estar desafiando al rey de Babilonia, no se doblegaron ante ninguna estatua. Como no faltaba, ¿verdad?, aquel uno que les iba a llevar a poner en mal, diciéndole al rey, imagínate, trasladémonos a aquel tiempo y puedas decir, estaba el rey Nabucodonosor y llega una persona y le dice, oye rey, hay 3 jóvenes a los cuales tú has puesto al frente de unas provincias de Babilonia que no hacen caso, que cuando escuchan el sonido de la bocina, de la flauta, el tamboril, del samperio y de todo instrumento, ellos no se inclinan hacia esta estatua. Imagínate cómo pudo haber sido el rey Nabucodonosor. Parafraseémoslo. Y pudo haber dicho, oigan, tráiganlo, molesto, porque estaban quebrantando su palabra. Dice la palabra de Dios que había un castigo severo para aquellos que desafiaran la palabra de ese rey. Y era meternos a un horno de fuego. Y aquí es donde se pone bueno, ¿verdad? Esta historia es la que a mí me encanta. ¿Sabes por qué? Porque aquí te hace demostrar, ¿verdad?, que Dios paga bien ante todo lo que tú hagas para Él. Dice la palabra de Dios que fueron llevados ante el rey y fueron presentados como Sadrac, Mesac y Abednego y le dijeron, oigan, no me vienen a decir que ninguno de ustedes se inclina ante esta estatua, hasta este Dios que yo he proclamado para ustedes, porque ustedes desafían mi palabra. Y dice la palabra de Dios que ellos dijeron, cierto, nosotros no nos vamos a doblegar ante ninguna estatua, solamente ante el Dios Todopoderoso. ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían la fe, la certeza, la confianza de que ellos estaban dependiendo del Dios Todopoderoso, que ellos no tenían necesidad de defenderse, porque Dios iba a pelear las batallas por él. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que te muestra. Eso es lo que Dios tiene para ti. ¿Sabes por qué? Porque yo no sé qué situación estés pasando. Quizás estés pasando un problema muy grave. Yo no sé, tal vez de salud, tal vez económico, tal vez con tu familia. Pero yo hoy te quiero decir que el Dios Todopoderoso, el mismo Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, el mismo Dios de David, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob, es el mismo Dios que está contigo y Él va delante de ti y va peleando todas las batallas y Él te dará la victoria. ¿Sabes por qué? Porque Él paga bien al quien le sirve. ¿Sabes? A mí me encanta esa historia y lo sigo contando y te lo voy a repetir muchas veces. ¿Sabes por qué? Porque ahí puedo darme cuenta que no importa en qué situación estés, Dios va a estar no delante de ti, no atrás de ti. Él va a estar junto a ti, metido en esa situación. La palabra de Dios nos muestra, ¿verdad?, que Sadrac, Mesac y Abednego se presentaron ante el tribunal del rey de Babilonia y pues les dijeron, miren, ustedes tienen que inclinarse ante esta estatua. Estoy parafraseando un poco el tema. Quiero utilizar mi imaginación y trasladarme. ¿Sabes por qué? Porque quiero vivir ese momento donde ellos quizás en ese momento tenían temor, pero en su corazón estaba nato, estaba fuerte, estaba agarrado de la mano de Dios. Imagínate qué asombroso ver 3 hombres determinados a no aferrarse a una palabra de hombre, sino determinados a seguir los pies de Dios, a seguir sus estatutos, a no doblegarse ante ninguna situación. Esa definición que ellos tenían impacta. Esa definición que ellos tenían, esa fe, esa certeza, es la que Dios quiere que tú tengas ante situaciones que estés viviendo.
Cuando nosotros nos pasa algo malo en la iglesia por una mala mirada, estamos con que queremos dejar por un lado las cosas, que ya no queremos seguir, porque el pastor ya no te visita, porque realmente ya no tienes un ejemplo, un recurso como un vehículo. Señor, si tú no me das un vehículo para poder ir a la iglesia, yo no voy a la iglesia. ¿Sabes cuántos kilómetros caminaba antes nuestro Señor Jesucristo de ciudad a ciudad para llevar la palabra de Dios? Caminaba miles de kilómetros. ¿Por qué hoy le pones peros a Dios? ¿Por qué hoy le pones peros a hacer la obra de Dios? Si Dios te llamó para hacer y cumplir su palabra en ti. Uno de los mandamientos de Dios o los estatutos que Dios manda es ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todo el mundo. No dice hacer excepción de personas, no dice solo ir a centros comerciales, a lugares exclusivos. Él dice hacia todo el mundo, hacia toda criatura. Ese es el plan que Dios tiene para tu vida, porque Él va a pagar mejor que lo que el mundo te está pagando. Si tú entiendes que debes de poner de primero a Dios, Dios te pondrá de primero a ti. ¿Sabes? Yo lo he podido experimentar en mi vida. Cada vez que le he podido dar el primer lugar a Dios, me ha maravillado Dios en su forma de presentarse en mi vida. Ha cumplido muchas metas, ha cumplido muchas peticiones que yo veía lejanas. ¿Sabes por qué? Porque cuando le das el primer lugar a Dios, Dios te da el primer lugar a ti. Qué bonito es estar en la presencia de Dios, estudiar su palabra, escuchar historias que te llenan, anécdotas que son reales, no son cuentos baratos, es una palabra viva, es la palabra de Dios y es la palabra que te va a dar vida, la palabra que te va a dar la solución a ese problema que estás pasando. Imagínate, el nombre del segmento se llama Reflexiones que dan vida. Esta reflexión te devolverá la vida, no porque yo te lo diga, sino porque Dios está hablando a tu vida. Imagínate, estaba Sadrach, Mesach y Abednego, ellos ante un tribunal, ante un rey que si él quería podía dar una orden y que los cortaran en pedacitos, pero la orden era de que tenían que meterlos a un caldero lleno de fuego. Dice la palabra de Dios que de lo enojado que estaba este rey, lo mandó a calentar no una, sino 7 veces más al fuego que tenía. La palabra de Dios dice que aún los ataron a los 3 y aún el soldado que los llevaba, de lo caliente que pasaba el horno de fuego, murió en ese trayecto. Los lanzaron al horno de fuego. Pero antes, ¿sabes? Hay una palabra que a mí me impacta y me llena, porque ellos dijeron, ya sea de que Dios nos salve o no nos salve, nosotros no nos doblegaremos. Ellos no cuestionaron, ellos confiaban en que Dios los podía salvar. Pero ¿qué pasaba si no los sacaba? Ellos no estaban dispuestos a retroceder. Muchos de nosotros condicionamos a Dios. Señor, si tú me das este trabajo, yo te voy a servir. Si tú me sanas, yo voy a servirte, yo iré a la iglesia. Si tú me das este carro, yo ahora iré todos los días al culto. Condicionamos a Dios cuando Dios quiere que tú le sirvas sin condiciones. Él, ya sea que te cumpla o no te cumpla la petición que estás haciendo, tienes que seguirlo. Porque Él ha estado contigo en esos momentos duros. Porque Él ha estado contigo cuando nadie se ha apiadado de ti. Qué rápido se nos olvida cuando hemos derramado nuestras lágrimas. Cuando en ese lecho, en ese cuarto vacío, en ese carro, cuando tú vas manejando, tu corazón se quiebra y no hay nadie quien te apoye. Y el único que te ha abrazado es Dios. Yo no te vengo a hablar cuentos baratos, yo te vengo a contar una historia real y te vengo a hacer parte de mi historia, de cómo yo he visto la mano de Dios en mi vida. Cuántas veces yo he pasado situaciones duras, yo me he quebrado, a veces mis fuerzas ya no dan. Cuando he estado a punto de perderlo todo, Dios ha venido y me ha dado nuevas fuerzas. Él me ha cobijado, Él ha estado conmigo, aun cuando todos mis amigos me han dado la espalda, aun cuando mi familia no ha estado. Dios es siempre fiel y justo con sus hijos. Sadrach, Mesach y Abednego tenían miedo, claro que tenían miedo, dudaron, también dudaron, porque ellos son humanos como tú y como yo.
pero no se doblegaron ante la situación. Dice la palabra de Dios que los metieron al horno de fuego, y como el rey desde lo alto miraba y se asombró cuando vio y dijo: ¿que no eran 3 varones los que metieron al horno? Pero yo veo 4 y se están paseando. Qué bonito, ¿verdad? Porque Dios es así. ¿Sabes? Dios no va a dejar que tú pases solo la prueba. Él va a estar contigo. Él no va a dejar que tú camines solo. Él caminará contigo. Y quizás la petición que le estás dando a Dios en este momento lleva años. Esa enfermedad no se va, no sana. Ese problema económico no se ha cubierto. Pero aún sea que pase la sanidad o que pase puedes cubrir ese problema económico o no, tienes que seguir siendo fiel, porque Dios tarde o temprano va a darte la victoria. Quizás en este momento estés pasando un momento duro, yo no lo sé. Tal vez esta palabra es directamente para ti y Dios quiere que tomes fuerzas, que tu fe no decaiga, que te mantengas latente, que te mantengas fuerte ante toda situación. No tengas miedo, Dios va contigo. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, dice la palabra de Dios, Él irá contigo. No temas, porque yo soy tu Dios. Eso dice la palabra de Dios. ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué acaso no conoces a Dios? ¿Qué acaso no Él fue el que te escogió desde que estabas en el vientre de tu madre? ¿Qué acaso cuando nadie daba nada por ti, Él lo dio todo por ti? Él te dio una nueva vida, te dio un nuevo nombre. Él te hizo quien eres ahora. Él te dio el valor de ser alguien en esta vida. Por Él es que eres llamado hijo de Dios. Él tiene algo para tu vida. Él quiere que tú sigas perseverando. La palabra de Dios dice que estando dentro de ese horno de fuego, vio a los 4 varones y uno tenía aspecto de ángel. ¿Quién crees que era? Era Jesús. Jesús que estaba con ellos. Jesús que no los dejó. Jesús que premió su fidelidad. Jesús que premió su valentía. Que le demostró una vez más que si confiaban en Él, Él iba a dar la cara por ellos. Dice la palabra de Dios y me impacta, porque ese fue el premio por la actitud de estos 3 varones. Dice la palabra de Dios de que el rey en ese momento los mandó a sacar, y en ese momento se convirtió a nuestro Dios todopoderoso, y con Él todo Babilonia. ¿Sabes por qué? Porque los ojos de la gente están encima de ti. Tú eres una carta abierta al mundo. Lo que tú hagas, digas o dejes de hacer, el mundo está al pendiente de lo que tú haces. Tú puedes ser de bendición para tu vecino, para tu mamá, para tu papá, para aquel familiar que no conoce de Cristo. Al ver el cambio que Dios está haciendo en tu vida, Él va a querer ser como tú. Pero tienes que reflejar ese cambio. Tienes que reflejar que realmente Dios te ha hecho una nueva criatura. Que realmente ha valido la pena ese sacrificio en la cruz del Calvario. Cada latigazo, cada clavo puesto en las manos de nuestro Señor Jesucristo, debes de valorarlo. No importa si aún la respuesta a esa petición no ha llegado. Si llega, dale gloria a Dios. Y si no llega, dale más gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque las pruebas nos hacen más fuertes. Porque si no fuera por la prueba, no estarías orando. Si no fuera por esa situación que estás pasando, no estarías derramando tus lágrimas en esta hora. Pero yo te digo, Dios es fiel y justo y Dios paga bien. Y yo te lo aseguro que Dios no se queda con nada. En algún momento llegará tu respuesta. Quizás estás ahorita en un hospital con una enfermedad terminal. Quizás no encuentras empleo. Quizás no puedes cambiar aquello que a Dios no le agrada. Quizás ya te cansaste de seguir adelante. ¿Cuántas veces te han señalado? ¿Cuántas veces te han juzgado? Te han menospreciado. Te han hecho sentir que no vales nada. Hoy Dios te quiere decir que sigas adelante. Que sí vales y vale la sangre de Cristo. Que eres mejor de lo que el mundo te señala y de lo que el mundo te tacha. Que no fuiste diseñado para ir en esa vida de mediocridad, sino que has sido diseñado para seguir avanzando en éxito en éxito.
pero agarrado de la mano de Dios. Sin Dios definitivamente no somos nada. Hoy te lo dice un joven que ha conocido la mano de Dios. Yo vengo de un mundo donde quizás mi vida era desordenada, donde no tenía sentido, donde no conocía la paz, donde me costó encontrar un momento de felicidad sincera en mi vida. Quizás muchas veces no tenía ganas de vivir. Despertaba y no tenía un sentido de vida, no tenía un propósito a dónde ir. Pero un día conocí a Cristo y sabes, los problemas no se me acabaron. Sigo teniendo problemas, sigo teniendo luchas. A veces me quiebro, a veces soy débil. Pero ahí cuando estoy llorando, cuando ya no aguanto, es cuando Dios me ha abrazado, es cuando Dios me ha dado fuerzas, es cuando me he sentido protegido. Antes lloraba solo, antes lloraba quizás en una cantina con licor en mi sangre y al otro día me sentía más vacío, porque eso es lo que deja el enemigo. El enemigo te da una felicidad pasajera. Quizás a veces te has sentido bien con un amigo, pero esa felicidad es momentánea. Lo que Dios te lo da para siempre. Él está contigo en las buenas y en las malas. No importa. Si le fallaste a Dios, levántate y sigue adelante. David lo hizo. David conspiró. David asesinó. Pero David se arrepintió y llegó a ser un rey, el mejor de los reyes en el pueblo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios conocía a David, que David tenía errores, que David era de carne, que David tenía debilidades, pero también conocía algo y era su corazón. La palabra de Dios dice que David andaba conforme al corazón de Jehová. Quizás hay personas que te menosprecien por tu pasado. A mí me ha tocado que vivirlo. ¿Cuántas veces no me han señalado? ¿Cuántas veces me han hecho creer que no sirvo para lo que estoy haciendo ahora? Pero ahí es donde la mano de Dios se ha reflejado en mi vida y me ha hecho sentir especial. Muchas de las personas que antes seguían los pasos malos gracias a mí, ahora muchas personas también vienen a los caminos de Dios gracias a ser instrumento de Dios. Tú no sabes cómo Dios puede utilizarte. Tú no sabes hasta dónde puedes llegar. Quizás Dios te puede dar una voz bonita para que le cantes. Quizás te puede dar la inteligencia para que prediques, la versatilidad para que toques un instrumento, el carisma para que trabajes con niños. De algo puede ser servible en la viña del Señor y Dios quiere cumplirlo en tu vida. Como te decía, el tema es Dios paga bien y va reflejado a esos momentos duros que hemos llevado, a esa situación dura donde a veces no sentimos respuesta. Ten paz, ten tranquilidad. Ya llegará el momento en que Dios te va a responder esa petición. Pero no desanimes, sigue adelante. Dios está contigo. Dios ha estado contigo. Te sacará desde ese momento duro, de ese momento de tristeza. Quizás tu familia está en peligro. Dios la va a proteger. Quizás no tienes dinero para comer. Dios te va a proveer. Quizás no has tenido paz con tu familia, con tu esposo, por infidelidades, por problemas. ¿Sabes? Dios puede sanar tu matrimonio. Quizás tu hijo está perdido en drogas, en pandillas. Dios te va a responder y un día verás a tu hijo predicando la palabra de Dios. Pero es necesario que sigas adelante, que no te desmayes, que te fortalezcas en Dios, que tu fe nunca decaiga, porque Dios está contigo. Dios está contigo. Créelo, agárralo, tómalo en tu corazón y verás cómo Dios obrará en esa petición. Yo te lo digo porque yo he sido testigo del poder de Dios en mi vida. Yo he visto cómo Dios me ha bendecido, cómo Dios ha cambiado aquello que pensé que nunca iba a dejar, cómo Dios me ha hecho una nueva criatura, cómo a pesar de no tener nada, Dios me dio todo. Quizá en algún momento no tenía ni para comer. Hoy Dios me ha dado una paz, una tranquilidad. Me ha dado mi plato de comida en la mañana, en la tarde, en la noche. Me ha dado un lugar en donde descansar cuando yo definitivamente no tenía nada. Cuando estaba en el lecho de muerte, Dios me dio un soplo de vida. Porque así es Dios. Dios te da sin esperar nada a cambio. Yo quiero que reflexiones en esta hora. Que pienses cuántas veces le has fallado a Dios. ¿Cuántas veces al momento de pedirle a Dios por esa petición y no te ha dado la respuesta, has decaído? Sabes,
Dios quiere que tú sigas confiando. Dios está contigo. Yo quiero que hagamos una oración en esta hora, pero que la hagas ahí en el lugar donde estás, que no esperes otro momento, porque este es el momento en que Dios quiere actuar en tu vida. Cierra tus ojos conmigo y piensa en esa petición a la cual tanto le has pedido a Dios, en la cual quizás haya pasado meses, años y no encuentres la respuesta. La respuesta está llegando, está a punto de llegar. Yo no me vengo a presentar como un profeta, sino solamente como un hijo de Dios. No de que yo venga y te esté dando palabras solo para llenarte el ego, llenarme el ego a mí. No, te vengo a dar una palabra que siento de Dios para tu vida. ¿Sabes por qué? Porque yo conozco al Dios que te estoy predicando. Si no, no te viniera a hablar del gran poder de Dios, porque yo he sido testigo de su poder en mi vida. Y eso te lo quiero dar a ti. Vamos, cierra tus ojos y piensa en esa petición, ya sea enfermedad, económica, problema con tu familia, yo no lo sé, pero en esta hora le vas a decir: Señor, en tus manos la entrego. Y si le has fallado a Dios, si te has alejado a Dios por motivo de esa petición, dile: Señor, perdóname. Perdóname porque reconozco que sin ti nada soy. Quiero que tú me des el triunfo como se lo diste a Sadrach, Mesach y Abednego. Dame determinación, dame fe, dame certeza. Quiero seguir adelante. Ya sea que tu respuesta llegue mañana, llegue hoy, llegue dentro de unos años, quizás nunca llegue, pero tú sigue confiando en Dios en todo momento, porque Él está contigo. Esto es el mensaje para tu vida y para mi vida, porque también Dios habla para mí. Es un gusto haber compartido con ustedes este mensaje. Los espero poder tener en otro segmento, en este mismo segmento que se llama Reflexiones que dan vida. Es un gusto estar con ustedes en todo momento, compartirles la palabra de Dios. Mi nombre es Marvin Osorio. Dios les bendiga. Los esperamos siempre.